Nacteti suspiró mientras se sentaba en la silla que había sido atornillada al suelo. La habitación había sido anteriormente un depósito de municiones para cañones de plasma, pero una de las lanzas de energía disparadas por ese terrible gigante lo había atravesado. Ahora era una sala de reuniones y un lugar para comer y beber, para estar fuera de un traje de vacío y respirar aire sin el silbido del generador de atmósfera del traje. Lektat le acercó una taza de agua tibia en un saludo silencioso. El piloto de navegación se veía mucho mejor ahora que no estaba en su traje de vacío vigilando al misterioso Fido. Fido, que no solo había abordado su barco durante una terrible batalla, resultó ser amigable y los alejó de la batalla, sino que ahora estaba ocupado reparando el barco con la ayuda de la tripulación superviviente del Sweet. ¿Qué opinas de nuestro invitado? Nacteti le preguntó al único otro Tmbaru en lo que Fido había llamado el comedor, cuando terminó de hacerlo. ¿Por qué se llamaba salón cuando era una cámara y por qué era un desastre cuando el pequeño robot que Fido dejó atrás lo mantenía tan limpio? Era un misterio para Nacteti. Uno de los millones de misterios que rodean a su invitado. Le agradezco que nos haya salvado, pero me asusta hasta lo más profundo, dijo Lektat, bebiendo su agua tibia. Suspiró de placer. ¿Por qué? Preguntó Nacteti. Lektat hizo un gesto con la mano hacia el comedor y sonrió. Esto. Fido es un robot, por lo que sabemos, ya que para cualquier escáner de mano es una masa sólida sin partes móviles, solo un trozo de algún tipo de aleación. Es demasiado cuidadoso con nuestros sentimientos y constantemente nos asegura que es un buen joven, pero un par de veces mencionó que no es un barboy, lo que me preocupa. Nacteti asintió. Eso es lo que te molesta, ¿no? Lektat hizo el equivalente de su raza a encogerse de hombros. Tenemos un robot alienígena a bordo de nuestra nave ya dañada, está haciendo reparaciones en todas partes. ¿Sabías que tenía 3 robots más pequeños a los que llama Furboys? Dice que son Kitty Kitty y lo ayudan a hacer reparaciones. ¿Crees que son un problema? Preguntó Nacteti. He visto los Kerry Forboa, hizo un sonido de contemplación, apretando 2 de sus manos mientras tamborileaba con los dedos de la otra mano y sostenía la taza de agua tibia en la cuarta. ¿Has notado cómo reaccionan los Furboys ante nosotros? ¿Te refieres a cómo te frotan y hacen ese ronroneo? ¿Cómo quieren que los acaricies a pesar de que son robots?, dijo Lektat. Nacteti asintió y Lektat asintió y sonrió. Curiosamente, acariciarlos parece calmarme mucho. Cuando estoy muy agitado parece aparecer uno para frotarme las piernas hasta que acaricio su chasis robótico. Ese ronroneo es placentero, utiliza un subarmónico que me calma. Nacteti tomó un sorbo de agua tibia y luego volvió a hablar. Entonces, ¿qué más te molesta? Lektat señaló hacia popa, hacia el motor de salto. Hice un diagnóstico en el sistema de propulsión de salto. Núcleo, tubos, motores, cámara de compresión, todo. Y estábamos equipados con lo mejor que está disponible para los no militares, sin reparar en gastos, ¿correcto? Preguntó Lektat. Cuando Nacteti asintió, continuó. Entonces, ¿por qué todo funciona fuera de las especificaciones? Cuando saltamos dañamos gravemente todo el sistema, pero Fido no solo lo reparó, sino que lo tiene funcionando a niveles escandalosos. O hay un error grave en alguna parte del software de diagnóstico o en nuestro nuevo mi amigo está más familiarizado con los motores de salto que incluso los científicos del Consejo Científico Unificado. Lenkut entró y se acercó lentamente al dispensador de comida y agua. Lektat y Nacteti cortésmente detuvieron su conversación, esperando a que su compañero de tripulación se uniera a ellos. Ella fue la última miembro del personal médico y sobrevivió solo porque había estado dormida en su litera. La casualidad de la risa la había atrapado en su litera en una habitación donde el aire se volvía cada vez más viciado. Fido la había rescatado. Él, Kitty Kitty, la encontró antes de que se le acabara el aire. ¿Hablando de nuestros nuevos invitados?, preguntó Lenkut, sentándose con una bandeja con comida y un vaso de agua tibia. Ambos asintieron y ella resopló. Estoy agradecido por él y sus Furboys, pero me pregunto un poco qué va a pasar con nosotros. Él insiste en que no regresemos a casa todavía, que vayamos a cualquier confed, dijo Nacteti. Uno de los Furboys entró por la puerta. Literalmente a través de la puerta, como si el panel de aleación de alguna manera simplemente la estuviera destruyendo. Se liberó con un pequeño
pop, y deambuló por el comedor, haciendo un ruido que sonaba como un miau, y de alguna manera era quejumbroso, ligeramente quejoso y exigente, todo al mismo tiempo. La puerta estaba intacta. Ahí lo hay, dijo Nacteti. 3 o más de nosotros nos relajamos y entra. Los 3 comunicadores de muñeca / datapads del Tmbaru vibraron al mismo tiempo. Una mirada mostró el mismo mensaje en los 3. Kitty Kitty, acariciame. El Furboy, un cerebro de gato en un tanque de Nutrigel aumentado con firmware de alta gama, comprobó el pulso, la respiración, la oxigenación en sangre y todo lo demás que sus pulseras rastreaban para ver quién estaba más estresado de los 3. Naki Naki mascota Kitty Kitty apareció en la pulsera de Nacteti mientras el Furboy saltaba sobre la mesa. Se utilizó para control de daños, rescates y servicios de emergencia. Sus tendencias naturales fueron realzadas, mejoradas y puestas en práctica. Daxin mantuvo al menos 3 con él en todo momento. Los había cargado en el marco de desastre de Fido casi por costumbre. El calmar el estrés y el diagnóstico médico eran parte de la composición biológica de Kitty Kitty 001A. Tan pronto como Nacteti comenzó a acariciar el marco de aleación del pequeño robot, este comenzó a emitir un ronroneo retumbante lleno de subsónicos que relajó los músculos de Nacteti y la hizo sentir más tranquila. Era agradablemente cálido al tacto, la superficie de aleación del pequeño robot casi como una piedra de toque para acariciar y aliviar las emociones. El gatito mostró un símbolo en la pantalla de datos en la parte delantera de su cabeza. Nacteti volvió a centrar su atención en la conversación. Entonces Fido está arreglando y reprogramando todo en el barco, estos pequeños lo ayudan y nos monitorean, asintió hacia Lectat. Puedo ver sus preocupaciones, pero nuestras opciones fueron que este o aquel barco gigante nos matara junto con el resto de nuestra tripulación y nuestras familias. Lo entiendo, capitán, pero usted no es ingeniero ni piloto. No comprende cuán grandes son estos cambios, se revolvió agitado y el gatito lo miró y maulló. Él sonrió, acercándose y rascando la cara del gatito. ¿A qué velocidad podrían llevarnos nuestros motores? Pensó por un momento, todavía acariciando el chasis de aleación del gatito. Si no me equivoco, poco más de 500 grados centígrados en el espacio de salto normal, respondió. Adivinen qué dicen los programas de diagnóstico y astrogación que podemos alcanzar ahora, dijo Lectat. Nacteti hizo el equivalente a encogerse de hombros. ¿600 C? Lectat hizo un ruido de diversión. Prueba con poco más de 20.000 C. A Lenkut casi se le cae el agua del susto. Nacteti se atragantó con el sorbo. Eso era casi 2,4 años luz por hora en el espacio de salto. Y Fido dice que lo siente, el motor de salto es demasiado viejo para hacerlo ir más rápido, dijo Lectat. El gatito se acercó a Lenkut, frotándose los tobillos antes de saltar en su regazo. Lenkut ni siquiera miró hacia abajo, simplemente comenzó a frotar el chasis de aleación del robot con sus 2 manos. Nacteti inhaló profundamente y luego exhaló bruscamente para llamar la atención de sus 2 compañeros. Creo que necesitamos tener una reunión de la tripulación del puente, dijo. Tocó algunos iconos para convocar a su tripulación del puente reformada. Lenkut, puedes quedarte y unirte a la reunión. Lenkut asintió, todavía acariciando al gatito. Se sentaron en silencio por unos momentos mientras uno por uno el resto se unía al trío en el comedor. El gatito se acercó a cada persona y pasó más tiempo con Chakuba mientras el oficial de control de daños mutilado entraba al comedor y se sentaba. Lenkut apretó las manos para mantener la calma cuando vio que Kitty Kitty había recomendado nuevamente implantes metálicos o tejido clonado cultivado en tina para reemplazar los brazos faltantes de Chakuba, como si la nave tuviera ese tipo de capacidad. La capacidad de hacer eso se limitaba a hospitales más grandes y caros, pero Keri parecía esperar que Lenkut simplemente agitara sus brazos y convocara las extremidades de reemplazo de la nada. Una vez que todos estuvieron sentados, Nacteti miró a todos. Chakuba a quien le faltan 2 brazos, Ulamanti a quien le falta una pierna, Selkamin con la mayor parte del pelaje de su lado izquierdo reemplazado por injertos de piel artificiales. Lectat con su pelaje plateado alrededor de sus ojos. Bekan con su expresión atormentada. Laminati, que había quedado atrapado dentro de una de las estaciones de defensa, solo su mano aplastada contra la consola evitando que fuera succionado al vacío o al espacio de salto, observando cómo su traje se evaporaba lentamente en cada salto.
Nacteti quería cerrar los ojos, desear con todas sus fuerzas y que el mundo volviera a la normalidad cuando los abriera. Golpeó la mesa con sus dos manos atrapadas, atrayendo la atención de todos hacia ella. El gatito todavía estaba dando vueltas alrededor de los pies de todos, ronroneando mientras se frotaba contra sus tobillos y espinillas. Nuestro invitado nos ha informado que el motor de salto está listo para partir y dirigirse hacia las coordenadas que ha fijado, dijo Nacteti. Nuestro punto de destino es, consultó su datapad. A 1100 S. 6 años luz de distancia. Eso provocó gemidos. A la velocidad del antiguo dispositivo de salto, se necesitarían poco más de 2 años para llegar al destino. Nuestro invitado desmanteló la mayoría de las instalaciones recreativas que habíamos dejado para poder realizar reparaciones, dijo Laminati. Levantó una mano para atraparlo. No es que me esté quejando. Estoy agradecido con nuestro invitado. El gatito saltó a su regazo y él se rió, acariciándolo. Y para ti también, gatito. Era un gatito quien lo había encontrado, colgado en el vacío, con las puntas de sus botas besadas y lamidas por el escudo de salto. No tomará tanto tiempo, dijo Lectat. Golpeó la mesa con el fondo de su vaso de plástico medio lleno. Nuestro nuevo amigo ajustó y reparó nuestro disco para usar sus propias palabras. ¿Cuánto tiempo nos llevará? Preguntó Lenkut, pensando en cómo ayudaría a todos a mitigar su estrés. De repente recordó lo que había dicho Lectat. Oh. El camino. Lectat asintió. Agarraos a la mesa, amigos, advirtió. Todos los presentes agarraron el borde de la mesa con sus manos, Chakuba levantó su brazo cortado y luego lo bajó con una mueca. Los miró a todos. Según nuestro software de astrogación y diagnóstico de unidades, nos tomará 19,7 días sin usar lo que Fido ha etiquetado como Humpstreams, y si los usamos, nos tomará 3 días. Eso provocó exclamaciones de sorpresa e incredulidad. Una vez que alcanzas esas velocidades en el espacio de salto, la nave simplemente se disuelve. Hubo una protesta. Todos seremos esparcidos por el espacio de salto, gritando por la eternidad, fue otro. ¿Cómo sabes que iremos tan rápido? Fue el tercio más grande. Nacteti golpeó la mesa con sus manos para llamar la atención. Tenía que admitir que todavía estaba aferrada a la mesa. Y no se puede perseguir a otra nave en el espacio de salto, y las llamas no pueden existir en el espacio, y el sonido no se transmite en el vacío, dijo Nacteti. Sin embargo, ¿alguien realmente encuentra algo tan simple como la mecánica del espacio de salto tan impactante en comparación con lo que nuestro piloto acaba de revelar? La mitad de ellos se volvió hacia Ulamanti con preguntas en los ojos. La joven Tmbaro había sido la mejor de su clase en astrogación y navegación. Nacteti había trasladado a Lectat a piloto después de su impresionante actuación durante la batalla y ascendió a Ulamanti a navegante. Ulamanti negó con la cabeza. Las matemáticas están bien. Ejecuté las fórmulas que Fido me proporcionó, hice todos los cálculos, una vez incluso lo hice a mano en tiras de plas, y todo salió bien. Esas fórmulas del segundo turno que él llamó salto de altura siguió. Se quedó callada por un segundo, luego sacudió la cabeza, es deslumbrantemente obvio una vez que lo ves. Quiero decir, lo vi, y al instante me pregunté por qué nunca lo había visto o ni siquiera había pensado en ello. Es algo tan básico, tan simple. Fórmula. Si la fórmula que te dio un robot alienígena es real, dijo Selkamin. Quiero que sea real, hizo un movimiento irónico con las orejas. Pero nuestra suerte no ha sido buena últimamente. Todavía estamos vivos, argumentó Nacteti. Hice que todos los miembros de la tripulación familiarizados con las matemáticas del espacio de salto observaran las dos fórmulas críticas y cada uno de ellos repitió lo que dijo Ulamanti. ¿Cómo no habíamos visto esto antes? Ni siquiera yo, alguien que se sabe que se ha perdido una o dos ramas a las que salté, no podía creer lo obvio que era, dijo Lenkut, sonriendo. Eso obtuvo asentimientos. Muchas de las fórmulas, desde la creación de aleaciones hasta el diseño de circuitos y el flujo de energía, eran tan simples, tan evidentes una vez que las vieron, que habían resultado casi humillantes. El ajuste del motor de salto era tan básico y simple que Taltec, un técnico de motores de salto con décadas de experiencia, chilló de rabia durante casi un minuto completo. Había despotricado contra instructores idiotas que decían que esa fórmula estaba equivocada,
despotricado contra años de su vida desperdiciados en el salto espacial. Después de eso, no solo dejó de protestar contra las modificaciones al hardware y software del Hum Drive, sino que también ayudó activamente a Fido a realizar modificaciones. ¿Entonces podemos regresar a casa?, preguntó Ulamanti, mirando su pierna cortada. Me gustaría mucho visitar un centro médico. Nakteti negó con la cabeza. Es posible que esa cosa aún esté ahí afuera. Fido no pensó que su amigo Daxin sería capaz de detener a ese monstruo. Lo que significa que todavía está ahí afuera. Pero no puede seguir a alguien. Comenzó Selkamin y luego miró hacia abajo, aplastando sus orejas avergonzado. En el espacio de salto, finalizó Lektat. Estoy de acuerdo con el capitán. No podemos volver atrás, soltó una carcajada. Fido dice que nos llevará a su casa para conocer a otros como Daxin. Dijeron que pueden ayudar. Necesitamos ayuda. Necesito ayuda, dijo Lenkut. Mi equipo médico consta de lo que Fido pudo ayudarme a preparar y de lo que pude recoger de varios botiquines médicos que sobrevivieron a la batalla. ¿Estamos seguros de qué? Comenzó Selkamin, luego miró hacia abajo de nuevo. Si nos fuera a matar, lo habría hecho hace días. Exactamente. Realmente no tenemos otra opción, dijo Nakteti. Estoy preocupado, para ser honesto, dijo Selkamin, mirando hacia arriba. Golpeó los injertos de piel sintética con sus manos atrapadas. ¿Qué clase de gente es la gente de Fido? ¿Cómo sabemos que nos ayudarán? Mira lo que vimos desde la nave de Daxin. Apenas podíamos ver la batalla, no podíamos rastrear sus misiles, apenas podíamos mantener un sujétalo. Si es típico de su pueblo, ¿qué significa eso para nosotros? Somos más débiles que ellos. Sin embargo, no solo vino en nuestra ayuda, dijo Lektat en voz baja. Extendió la mano y tocó al gatito, pasando un dedo arriba y abajo por lo que llamaba su tummi. Astedashin nos envió a 4 de sus amigos para ayudarnos a escapar de una batalla que no teníamos ninguna posibilidad de ganar. El altruismo y la caridad son una de las virtudes cardinales de la civilización, afirmó Lenkut. Yo digo que lo hagamos. Se procedió a la votación y, para sorpresa de Nakteti, se aprobó sin un solo voto en contra. Ni siquiera en las manos que atrapan. Está acordado, Nakteti. Hazle saber a Fido que queremos irnos lo antes posible. 2 ciclos intermedios, 10 de los días de Fido cada uno, y la nave olía a olor corporal rancio, aleaciones estresadas y, extrañamente, a cosas verdes recién cortadas, un efecto secundario de lo que Fido llamó salto de altura cuando el E-Test Suite pasó de velocidades normales de salto espacial a velocidades ridículas. No podían usar las corrientes de salto ya que la estructura de la nave recogió un armónico estremecedor una hora después de chocar con esa corriente de alta energía del espacio que el Consejo Científico Unificado siempre había insistido que haría explotar la nave que la rozara. Fido estaba sentado en el puente, con sus fuertes piernas atrapadas en el mamparo y los gatitos escondidos dentro de su cuerpo robótico. Fido se había quejado cuando se dio cuenta de que Nakteti planeaba pasar del espacio de salto al espacio real sin que todos llevaran sus trajes de vacío. Recordando la última vez, había ordenado a todos a bordo que se pusieran sus versiones blindadas y anuló cualquier objeción con vocalizaciones lo suficientemente agudas como para lastimar el oído. El puente parecía como si fueran a la guerra. Las armas de la nave están listas pero no cargadas ni completamente energizadas, simplemente listas para entrar en acción en cualquier momento. Los escudos, los pocos que todavía les quedaban más allá de los escudos de escombros, estaban listos para reemplazar a los escudos de salto en el momento en que entraron en el espacio real. Para la tripulación era como si estuvieran en estaciones de batalla entrando en guerra. Sorprendentemente, les hizo sentir menos ansiosos. Los colores arremolinados desaparecieron, reemplazados por una grieta desgarradora en el espacio real. Nuevamente Nakteti notó la diferencia al descender usando los cálculos de Fido. Para ella, esto solo demostró que Fido tenía una fórmula para los cálculos que su propia gente no tenía y que era capaz de explicar alguna energía o movimiento o algo que la gente de Nakteti ni siquiera conocía. La pantalla principal, improvisada con una docena de pantallas de entretenimiento de literas vacías, volvió a la vida, mostrando no solo estrellas sino también una estrella amarilla ardiente en la distancia. Casa, casa, casa. Abrazo, abrazo, abrazo. Los escaneos regresan en 3, 2, 1, dijo Bekan.
Maneje con firmeza los controles nominales y del espacio real, dijo Lectat. El generador gravitacional había sido reparado, devolviendo la gravedad artificial, pero Nacteti podría jurar que sintió que la nave se movía ligeramente. Estamos recibiendo una solicitud de comunicación y una solicitud de enlace de computadora, dijo Selkamin. Fido Freeborn Gulbo 437 KL 6365 F1 de 0. Apareció en el monitor de Selkamin. Déjalo pasar. Deja que el omnitraductor se encargue de cualquier cosa, dijo Nacteti. Veamos si el paquete lingüístico y los léxicos de Fido son buenos. Ya estoy pasando, dijo Selkamin en voz baja. ¿Puedes ver la emisora? Preguntó Nacteti. Bekan negó con la cabeza. Solo una boya de salto espacial, dijo Bekan. Las pantallas parpadearon por un momento y luego todas se pusieron en la misma página, la imagen se aclaró, tan fuerte y tan clara como si el locutor estuviera al alcance del brazo de Test Suite en lugar de a una distancia desconocida. Era una habitación grande con una mesa en el medio y 3 sillas a cada lado, todas giradas para que los seres en las sillas pudieran mirar hacia la grabadora. Había una sola silla en el otro extremo y la grabadora estaba colocada de tal manera que parecía que estaban sentados en un extremo de la mesa. Fueron las figuras en las sillas las que llamaron la atención de todos. Primates. Bajos, fornidos, algunos con pelo en la coronilla, otros sin él. El dimorfismo sexual de los primates estaba a la vista, 2 de los 7 primates eran evidentemente hembras. Nacteti notó que todos mantenían sus rostros cuidadosamente inexpresivos y sus manos apoyadas sobre la mesa. El que estaba en el otro extremo miró hacia una terminal oculta por un momento, obviamente mirando el léxico de aduanas que Selkamin había enviado. Según el léxico de Fido, una simple declaración aliviaría cualquier tensión al tratar con los Terran. ¿Podemos entrar?, preguntó Nacteti. ¿Los 6 primates qué es? Estaban a un lado, se miraron entre sí y luego asintieron con la cabeza al que estaba al otro extremo de la mesa. ¿Pueden entrar? Entren, amigos, dijo el primate. Volvió a mirar el léxico, obviamente usándolo para guiarlo durante un primer contacto. Los Tmbaru eran muy informales en las comunicaciones. La formalidad estaba reservada para los negocios, los oficiales militares y las relaciones. La formalidad preocuparía a los Tmbaru, les haría temer que una simple reunión tuviera asuntos militares o de negocios pesando sobre ella. Bueno, parece que has tenido un roce con alguien poco amigable, afirmó el que estaba en el otro extremo. Bienvenidos al espacio de la Confederación Terran. Él se detuvo por un momento. ¿Necesita ayuda? Fido emitió 3 ladridos agudos. El primate del centro a la derecha miró hacia abajo y luego hacia arriba, al que estaba al final. Han sido rescatados por un Fido, uno viejo, dijo. Sí, por favor ayúdennos, dijo Nacteti. Nos está matando. Para continuar. CC, Agent, Ajgov. Asunto, precursor. La estación Guardián 442 informa que una nave xenosapiente de primer contacto ingresó al sistema y solicitó asistencia. Fueron atacados por un Goliath clase cosechador precursor, que intentó llevarlos hacia su sistema de origen. Por los datos de escaneo que quedaron en sus computadoras después de un grave caso de quemadura, parece que estaba en los espacios del sistema exterior aproximadamente a 3 años luz de su colonia, lo que explica por qué su colonia llegó 3 años antes de atacar. A bordo llevaban uno de los modelos Fido más antiguos. Ser mayor realmente no es suficiente. Creemos que este es de la primera guerra de la inteligencia biológica, alrededor del año 150 después de la diáspora humana. Su propietario / socio, Dashin Freeborn, el número de identificación es aún más antiguo. Ya conoces ese viejo chiste en el que el viejo da un número de identificación del sistema y es como un 3. Sí, el número de este tipo tiene solo 12 dígitos, lo cual es antes de la diáspora. Los escaneos y datos de Fido y Freeborn confirman sin lugar a dudas que se trata de una clase Harviste. Todos, tenemos que seguir adelante con esto. Si esto tiene tiempo, será un flagelo. Estos nuevos chicos no tienen ninguna posibilidad. Serán masacrados por miles de millones si no ayudamos. Almirante de flota Carter incita al KIK, Armada Confederada, 16ª Flota. Nada sigue. Memo interno de Mundos Colmena de Traena AD.
Siembra las cámaras de parto con genes de guerreros y llena profundamente el gel de guerrero. Se ha avistado un cosechador. Nada sigue. Memo interno de la Dirección Mundial Clónica. Busca la semilla genética. Convertir las cámaras de parto en instalaciones militares. Active las bahías de clonación de los astilleros, vamos a necesitar trabajadores. Se ha detectado una máquina de guerra Harvester Class Goliath Precursor en óptimas condiciones. Esto durará muchos años, hermanos y hermanas. Prepárense para la guerra. Nada sigue. Memo interno de estados biológicos artificiales. Se ha encontrado el Goliath clase cosechador. Alerta a los Barformed. Vamos a la guerra, mis hermanos genéticos. Nada sigue. Inteligencia artificial digital Memo interno de Infonet. Uno de los primigenios ha sido descubierto, lleno de ira y odio. Comience a crear los hashes. Hay que acabar con ello, por el bien de todos nosotros. Nada sigue. Memo interno de Terrasol, Go. Daxin Freeborn es uno de los inmortales clínicos más antiguos de los que se tiene constancia. Estamos hablando incluso antes que la Federación. Es el único superviviente de la masacre de Ladiston 194 y ha luchado en todas las guerras desde entonces. Su fido es el más antiguo en servicio, al igual que su Cats. Un misántropo clínico, este tipo ha estado allí y lo ha hecho todo. Su nave actual es una fragata clase Facing Facepunch que compró en las subastas de Pluto Scrapyard, armada y blindada gracias a sus contactos en todo el espacio con Fed. Como tal, estimamos un 32% de posibilidades de que todavía esté vivo y acosándolo. No habría enviado a su fido con una alerta de precursores a menos que estuviera seguro, y este viejo bastardo ha sido parte de cada una de las guerras de precursores en las que hemos peleado. Ir al presupuesto militar, encender las flotas de sueño frío antes de que esas cosas nos invadan. Nada sigue. Memo interno de la cooperativa Seaborn. Dashin Freeborn te llama. Un Goliath cosechador se despierta. Un ataque a uno de nosotros es un ataque a todos nosotros. La cosechadora busca eliminar tu individualidad. Levántate, levántate. En fuego y cromo nos vamos a la guerra, hermanos. Nada sigue. Memo interno del mundo libre de Mantid. Oh, mierda. Los Terran están irritados.